La puerta de hierro forjado se cerró de golpe detrás de nosotros con un estruendo que me perforó el alma. La lluvia caía como cuchillos sobre la Ciudad de México esa noche, y yo, arrodillada en la banqueta empapada, abracé a mi hijo Iker mientras sus gritos desesperados rasgaban el silencio. Mi suegra, doña Consuelo, acababa de arrojarnos a la calle como perros, sin un peso en la bolsa, sin techo, sin nada. Y todo porque un año atrás, mi esposo Diego había muerto en un accidente que nunca me dejó enterrar un cuerpo. Lo que no sabía entonces era que esa noche lluviosa sería el comienzo de la verdad más oscura que jamás imaginé. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad y ideas. Gracias. El agua helada me calaba hasta los huesos mientras sostenía a Iker contra mi pecho. Mi niño de 5 años temblaba violentamente, no solo por el frío, sino por el terror. Sus ojos grandes y asustados me miraban buscando respuestas que yo no tenía. La estatua de la Virgen de Guadalupe que había derribado sin querer esa tarde todavía yacía hecha pedazos dentro de la casa. Consuelo había gritado como una loca, llamándolo escuincle hiperactivo del demonio, mientras don Ricardo, mi suegro, solo miraba hacia otro lado con ese silencio cobarde que tanto me aterraba. «Mami, tengo frío», susurró Iker contra mi cuello mojado. No pude responderle. Las palabras se me atascaban en la garganta como piedras. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que su propia abuela nos acababa de abandonar en plena tormenta? ¿Cómo decirle que no teníamos a dónde ir, que su padre había desaparecido hacía un año y que yo ya no sabía cómo protegerlo? Hace exactamente un año, Diego salió de viaje a Valle de Bravo con sus mejores amigos, Germán, Rodrigo y Octavio. Iban a pasar el fin de semana en una cabaña, celebrando el éxito de un nuevo proyecto de la constructora familiar. Diego estaba feliz esa mañana. Besó a Iker en la frente, me abrazó fuerte y me prometió que regresaría el domingo con una sorpresa. Nunca volvió. El lunes por la tarde, la policía tocó mi puerta. Habían encontrado el coche de Diego calcinado en el fondo de un barranco en la carretera sinuosa hacia Valle de Bravo. El vehículo había caído más de 50 metros y explotado al impactar. No había cuerpo, solo cenizas, metal retorcido y la confirmación de que mi esposo había muerto quemado en ese infierno de hierro y fuego. Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa. Germán, Rodrigo y Octavio vinieron al velorio simbólico, con sus caras compungidas y sus abrazos que me parecieron extrañamente fríos. Consuelo lloraba histérica, culpándome de todo. «Si no lo hubieras dejado ir solo», repetía una y otra vez, como si yo pudiera haberlo encadenado a la casa. Don Ricardo organizó un funeral sin cuerpo, una ceremonia vacía donde enterramos recuerdos en lugar de restos, y entonces comenzó el verdadero calvario. Sin Diego yo no era nada para la familia Salazar. Perdí mi departamento porque no podía pagar la renta. Perdí mi trabajo como diseñadora gráfica porque la depresión me consumía. Iker comenzó a tener problemas de conducta severos, rabietas incontrolables, gritos, movimientos frenéticos que los médicos atribuían al trauma de perder a su padre. Pero Consuelo tenía otra explicación. Mi hijo estaba poseído o enfermo de la cabeza, y yo era una madre incompetente que lo había criado mal. Cuando nos mudamos a su mansión en Polanco, pensé que era un acto de caridad. ¡Qué ingenua fui! Consuelo me convirtió en su sirvienta no remunerada. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, limpiar los 3 pisos de la casa, lavar, planchar, cocinar. Iker no podía moverse, no podía jugar, no podía ser niño. Cada vez que corría o gritaba, Consuelo lo castigaba encerrándolo en su cuarto o pegándole con una vara en las manos. «Ese niño está loco, Jimena», me decía con esa voz venenosa. «Deberías internarlo en un hospital psiquiátrico antes de que mate a alguien». Yo callaba y aguantaba. No tenía opciones. Sin dinero, sin familia cercana, mis padres habían muerto años atrás, estaba atrapada en esa casa como un animal enjaulado. Don Ricardo nunca intervenía. Solo leía su periódico en silencio, fumaba puros caros y salía a reuniones misteriosas que duraban horas. Pero esa noche
Todo cambió. Iker había estado jugando en la sala cuando accidentalmente empujó la mesa donde estaba la estatua religiosa de Consuelo, una pieza de porcelana europea que costaba miles de pesos. La estatua cayó y se hizo añicos. El grito de Consuelo fue tan fuerte que pensé que el techo se vendría abajo. «Ya no lo soporto más. Lárguense de mi casa ahora mismo». Me arrodillé frente a ella, suplicando, llorando. «Por favor, doña Consuelo, fue un accidente». Iker no quiso hacerlo. «Le pagaré la estatua, trabajaré más, haré lo que sea, pero no nos eche. No tenemos a dónde ir». Ella me miró con un desprecio tan profundo que me heló la sangre. «No me importa. Tú y ese cabrón enfermo me tienen harta. Vete a morir a la calle si quieres, pero no voy a seguir manteniendo a dos parásitos». Don Ricardo entró en ese momento, atraído por los gritos. Miré hacia él con desesperación. «Don Ricardo, por favor, hable con ella. Es de noche, está lloviendo. Al menos déjenos quedarnos hasta mañana». Él ni siquiera me miró. Solo se dio la vuelta y subió las escaleras. Consuelo agarró mi brazo con fuerza brutal, me arrastró hasta la puerta, empujó a Iker afuera y me arrojó tras él. La puerta de hierro se cerró con ese estruendo final que resonó en mis oídos como una sentencia de muerte, y ahí estábamos ahora, bajo la lluvia torrencial en plena noche, sin refugio. Iker lloraba desconsolado, y yo no sabía qué hacer. Me senté en la banqueta mojada, lo abracé con fuerza, y lloré con él, sintiendo que el mundo entero se había derrumbado sobre nosotros. No sabía entonces que esa noche horrible sería el comienzo de algo mucho más grande. No sabía que la muerte de Diego no era lo que parecía. No sabía que las personas en las que había confiado eran las mismas que habían destruido mi vida. Pero pronto lo descubriría. Y cuando lo hiciera, el infierno que acababa de vivir parecería solo el principio. Caminé bajo la lluvia durante lo que parecieron horas, arrastrando a Iker de la mano mientras él sollozaba y tropezaba con cada paso. Las calles de Polanco estaban desiertas a esa hora. Los autos pasaban a toda velocidad, salpicándonos agua sucia. Nadie se detenía, nadie nos miraba. Éramos invisibles, dos sombras empapadas en una ciudad que no tenía tiempo para la miseria. Finalmente llegamos a una parada de autobús donde pudimos refugiarnos bajo el techo de lámina. Me senté en la banca de metal frío y acomodé a Iker en mi regazo. Él temblaba tanto que sus dientes castañeteaban. Le quité mi chamarra empapada y lo envolví con ella, tratando de transferirle el poco calor que me quedaba. «Mami, ¿por qué la abuela nos odia?», preguntó con esa voz pequeña y quebrada que me partió el corazón. No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años la crueldad humana? ¿Cómo decirle que su propia abuela nos veía como basura? «No nos odia, mi amor», mentí. «Solo está muy triste por tu papá. Ya verás que mañana todo va a estar mejor». Pero no lo creía. Nada iba a estar mejor. Estábamos solos en el mundo, sin dinero, sin comida, sin techo. La desesperación me apretaba el pecho como un puño gigante. Miré hacia el cielo negro y me pregunté si Diego me estaba viendo desde algún lugar. Si estaba, debía estar furioso conmigo por no poder proteger a nuestro hijo. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Iker finalmente se quedó dormido contra mi pecho, exhausto de tanto llorar. Yo me quedé despierta, mirando los pocos autos que pasaban y preguntándome qué diablos iba a hacer. No tenía familia. Mis padres habían muerto en un accidente cuando yo tenía 20 años. No tenía hermanos. Mis amigas se habían alejado después de la muerte de Diego porque mi depresión las incomodaba. La familia Salazar era todo lo que tenía, y me acababan de expulsar como a un perro sarnoso. Pensé en llamar a algún albergue, pero no tenía celular. Consuelo me lo había quitado hacía meses, diciendo que no necesitaba andar perdiendo el tiempo en redes sociales, cuando había tanto trabajo por hacer en la casa. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que mi suegra me echó de su casa? No era ilegal. Yo no tenía ningún derecho sobre esa propiedad.
Estaba atrapada. Las horas pasaron lentamente. La lluvia aminoró hasta convertirse en una llovizna fina. Algunas personas comenzaron a llegar a la parada de autobús preparándose para sus trabajos matutinos. Me miraban de reojo con lástima o disgusto, pero nadie me dirigía la palabra. Yo mantenía la cabeza baja, avergonzada, sintiendo el peso del fracaso sobre mis hombros. Cuando el sol comenzó a salir débilmente entre las nubes grises, tomé una decisión. Iría a buscar a Paloma, la hermana menor de Diego. Ella y yo nunca habíamos sido cercanas. Paloma era una mujer fría, distante, que había tenido una relación conflictiva con Diego y sus padres. Después del funeral, desapareció sin dejar rastro, pero era mi única opción. El problema era que no sabía dónde vivía. Solo recordaba que Diego una vez mencionó que Paloma trabajaba en una agencia de publicidad en La Condesa. No era mucho, pero era algo. Subí a un autobús con lo poco que me quedaba en los bolsillos, unas monedas que había encontrado en mi chamarra. Iker se despertó durante el trayecto, hambriento y desorientado. «Mami, tengo hambre», gimió. «Ya sé, mi amor. Ahorita vamos a conseguir algo de comer. Te lo prometo». Era otra mentira. No tenía dinero para comida, pero necesitaba mantenerlo calmado. Llegamos a La Condesa cerca del mediodía. Caminé por las calles buscando cualquier agencia de publicidad que pudiera ser la de Paloma. Entré a varias oficinas preguntando por ella. En la tercera, una recepcionista me miró con fastidio. «Paloma Salazar». «Sí, trabajó aquí hace como 6 meses. Ya no está. ¿Sabe dónde puedo encontrarla?» La recepcionista se encogió de hombros. «Ni idea». Se fue sin avisar. Otra puerta cerrada. Salí de ahí sintiendo que me asfixiaba. Iker estaba inquieto, moviéndose de un lado a otro, tirándome del brazo. «Quiero comer ahora». «Ya, Iker, cálmate», le grité, perdiendo la paciencia. Él se soltó a llorar otra vez, y yo me sentí como la peor madre del mundo. Me arrodillé frente a él, abrazándolo. «Perdóname, mi amor. Mami está cansada. Vamos a buscar algo de comer, ¿sí?» Vi una tienda de conveniencia al otro lado de la calle. Entré con Iker y robé 2 panes dulces y una botella de agua, mientras el empleado estaba distraído. Me temblaban las manos cuando salí corriendo. Nunca había robado nada en mi vida, pero cuando tu hijo tiene hambre, haces lo que sea. Nos sentamos en una banca del parque y comimos en silencio. Iker devoró su pan en segundos y luego se quedó jugando con unas piedras que encontró en el suelo. Yo me quedé mirando al vacío, tratando de organizar mis pensamientos. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del parque, saliendo de un edificio elegante, estaba Germán Ochoa, uno de los mejores amigos de Diego, uno de los que supuestamente estaba con él el día del accidente. Llevaba un traje caro, gafas de sol, y hablaba por teléfono mientras caminaba hacia un auto lujoso. Mi corazón comenzó a latir rápido. Germán había sobrevivido al accidente con solo unos rasguños. Dijo que había salido del coche justo antes de que cayera al barranco, que había intentado salvar a Diego pero fue imposible. Lloró en el funeral. Nos abrazó a Iker y a mí, prometiendo que siempre estaríamos cuidados, pero nunca cumplió esa promesa. Después del funeral, desapareció. No respondió mis llamadas, no volvió a la casa, y ahora estaba ahí, vestido como millonario, sin una sola cicatriz visible. Algo no cuadraba. Me levanté de la banca y comencé a seguirlo. Seguí a Germán a una distancia prudente, arrastrando a Iker de la mano. Mi hijo protestaba, cansado y confundido, pero yo lo ignoré. Tenía que saber qué estaba haciendo Germán, por qué lucía tan próspero cuando supuestamente había perdido a su mejor amigo hacía un año. Germán se subió a un BMW negro reluciente y arrancó. Maldije en voz baja. No había forma de seguirlo a pie. Pero entonces vi un taxi desocupado y sin pensarlo 2 veces, me subí con Iker. «Siga ese coche negro», le dije al taxista, señalando el BMW. El taxista me miró por el espejo retrovisor con desconfianza. «¿Y con qué me va a pagar, señora? No parece que traiga mucho dinero». Tenía razón. Yo lucía como indigente, ropa empapada, cabello despeinado, sin maquillaje. Pero no iba a dejar escapar esta oportunidad.
Le pagaré al final, se lo juro. Es una emergencia. El taxista gruñó, pero arrancó, manteniéndose a distancia del BMW. Seguimos a Germán por toda la ciudad hasta que finalmente se detuvo frente a un restaurante exclusivo en la zona rosa. Bajó del coche y entró al lugar con pasos confiados. «Espéreme aquí», le dije al taxista. «Ya regreso». «Ni madres. O me paga ahora o llamo a la policía». No tenía tiempo para discutir. Salí corriendo del taxi con Iker, ignorando los gritos del chofer. Me escondí detrás de un poste frente al restaurante y observé a través de los ventanales. Germán se sentó en una mesa con otros 2 hombres. Reconocí sus caras inmediatamente. Rodrigo y Octavio, los otros amigos de Diego que supuestamente habían sobrevivido al accidente. Los 3 reían, brindaban con copas de vino caro, celebraban algo. No parecían hombres marcados por la tragedia. Parecían hombres de negocios exitosos disfrutando de su riqueza. Mi mente comenzó a conectar piezas sueltas. Los 3 habían sobrevivido. Solo Diego había muerto. Los 3 desaparecieron después del funeral. Los 3 ahora lucían prósperos. Y don Ricardo, el padre de Diego, había vendido la constructora familiar solo 2 meses después de la muerte de su hijo. Una venta apresurada, casi sospechosa. Una idea terrible comenzó a formarse en mi cabeza. ¿Y si el accidente no había sido un accidente? ¿Y si Diego había sido asesinado? La sola idea me mareó. No podía ser cierto. Era demasiado horrible, demasiado retorcido. Pero mientras los observaba reír y celebrar, la semilla de la sospecha creció hasta convertirse en una certeza oscura. Diego había descubierto algo que estos hombres no querían que saliera a la luz. Iker tiró de mi brazo, sacándome de mis pensamientos. «Mami, tengo que hacer pipí. Aguántate un poco más, mi amor. Ya casi nos vamos». Pero entonces sucedió algo que cambió todo. Otra persona entró al restaurante y se unió a la mesa. Era don Ricardo, mi suegro. Los 4 hombres se saludaron efusivamente, palmadas en la espalda, abrazos, risas. Don Ricardo sacó un sobre grueso y lo entregó a Germán. Germán lo abrió, revisó el contenido y asintió satisfecho. Vi todo desde afuera, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Don Ricardo estaba involucrado. El padre de Diego estaba celebrando con los hombres que supuestamente habían intentado salvarlo. ¿Qué diablos estaba pasando? No pude seguir observando. Agarré a Iker y corrí lejos de ahí, mezclándome con la multitud de la calle. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se saldría de mi pecho. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar respuestas. ¿Pero cómo? No tenía recursos, no tenía contactos, no tenía pruebas. Solo tenía sospechas y una furia creciente. Esa noche dormimos en un refugio para personas sin hogar en la Doctores. Era un lugar sucio y ruidoso, lleno de gente desesperada como yo. Iker no dejaba de llorar, asustado por los extraños y el ambiente hostil. Yo lo abracé toda la noche, sin dormir, mi mente dándole vueltas a todo lo que había visto. A la mañana siguiente, decidí buscar a Paloma otra vez. Era mi única opción. Si alguien sabía algo sobre los negocios turbios de su familia, era ella. Diego siempre decía que Paloma era la única que se atrevía a desafiar a don Ricardo. Pasé todo el día buscándola. Entré a cafeterías, agencias de publicidad, estudios de diseño. Pregunté por ella docenas de veces. Nada. Hasta que finalmente, en un pequeño café en la Roma, una mesera me dijo: «¿Paloma Salazar?» «Sí, la conozco. Viene aquí seguido. De hecho, ahí está». Mi corazón se detuvo. Me giré y ahí estaba ella, sentada sola en una mesa del rincón, trabajando en una laptop. Paloma había cambiado mucho desde el funeral. Llevaba el cabello corto, teñido de rubio platino, y lucía más delgada. Pero era ella. Me acerqué a su mesa con Iker de la mano. Paloma levantó la vista y por un segundo no me reconoció. Luego, sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Jimena?» «Necesito hablar contigo», dije con voz temblorosa. «Es sobre Diego». Paloma me miró de arriba abajo, notando mi apariencia desastrosa. Cerró su laptop lentamente. «Siéntate», dijo en voz baja. Me senté frente a ella. Iker se acurrucó a mi lado.
jugando con un juguete roto que había encontrado en el refugio. Paloma esperó en silencio, observándome con esos ojos grises e indescifrables. Creo que Diego no murió en un accidente, solté de golpe. Creo que fue asesinado, y creo que tu padre está involucrado. Esperaba que Paloma me gritara, me llamara loca, me echara del café, pero no lo hizo. En cambio, se inclinó hacia adelante, su rostro tenso. Yo también lo creo, susurró. Y tengo pruebas. El mundo se detuvo en ese momento. Miré a Paloma incapaz de procesar lo que acababa de decir. ¿Qué? Paloma sacó un USB de su bolsa y lo colocó sobre la mesa. Llevo meses investigando. Diego me envió un correo 3 días antes del accidente. Decía que había descubierto algo terrible sobre la constructora, que papá y sus socios estaban malversando millones de pesos. Decía que iba a denunciarlos, y 3 días después estaba muerto. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Todo tenía sentido ahora. La venta apresurada de la empresa, la prosperidad de Germán, Rodrigo y Octavio, la crueldad de Consuelo y Ricardo. Habían matado a Diego, y yo había estado viviendo con sus asesinos. Paloma y yo nos encerramos en su pequeño departamento en la Narvarte. Era un lugar modesto, muy diferente de la opulencia de la mansión Salazar. Había carteles de investigación pegados en las paredes, fotografías, documentos, líneas de tiempo. Paloma había convertido su hogar en un cuartel de guerra. Después del funeral no pude volver a esa casa, explicó mientras preparaba café. Algo no cuadraba. Diego era el conductor más cuidadoso que conocía. No tenía sentido que perdiera el control del coche en esa carretera. Así que empecé a investigar por mi cuenta. Insertó el USB en su laptop y me mostró archivo tras archivo, registros bancarios, correos electrónicos, transferencias internacionales. Diego había descubierto que don Ricardo, junto con Germán, Rodrigo y Octavio, estaban desviando dinero de la constructora hacia cuentas en el extranjero. Millones de pesos que deberían haber ido a proyectos de vivienda social estaban siendo robados. Diego los confrontó, continuó Paloma. Les dio un ultimátum: devolver el dinero o él los denunciaría con las autoridades. Ellos le pidieron tiempo, le dijeron que lo arreglarían, y luego lo invitaron a ese viaje a Valle de Bravo. Para matarlo, terminé la frase. Paloma asintió con amargura. El accidente fue planeado. Germán era el conductor, no Diego. Sabían exactamente dónde estaba la curva más peligrosa. Sabían cómo hacerlo parecer un accidente. ¿Y Diego?, pregunté con voz quebrada. ¿Estás segura de que murió? Paloma me miró con una expresión extraña, algo entre esperanza y miedo. Esa es la cosa, Ximena. No estoy segura. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? Paloma sacó otra carpeta. Está llena de fotografías borrosas tomadas con teleobjetivo. Hace 3 meses contraté a un investigador privado para seguir a Germán. Lo seguimos a una finca rural en Michoacán, cerca de Uruapan. El lugar está completamente aislado, rodeado de campos de aguacate. Germán va ahí cada 2 semanas, siempre solo, siempre por la noche, y cada vez lleva cajas de comida, medicinas, ropa. Me mostró las fotografías. Efectivamente, se veía a Germán entrando a una propiedad grande y desolada con bolsas de supermercado. ¿Crees que Diego está ahí?, susurré, casi sin atreverme a esperanzarme. Es posible. Piénsalo. Si lo mataban, el seguro de vida se activaría y tú heredarías. Pero si solo desaparecía sin cuerpo confirmado, podían mantener control sobre todo. Podían amenazarlo, torturarlo, forzarlo a dar las contraseñas de las cuentas bancarias. La idea de que Diego pudiera estar vivo, prisionero, sufriendo durante 1 año entero, me destrozó. Las lágrimas brotaron incontrolables. «Tenemos que ir», dije desesperada. «Tenemos que sacarlo de ahí». «No es tan simple», advirtió Paloma. «No podemos solo irrumpir. El lugar está vigilado. Necesitamos un plan. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Pasamos los siguientes días planeando». Paloma contactó al investigador privado, un exmilitar llamado Jacinto que aceptó ayudarnos. Entre los 3 diseñamos una estrategia de rescate. Sería peligroso,
posiblemente ilegal, pero no teníamos alternativa. La policía no nos creería sin pruebas concretas, y para cuando procesaran una orden judicial, Diego podría estar muerto. Iker se quedó con una vecina de confianza de Paloma. Le di un beso en la frente antes de irme, prometiéndole que regresaría pronto con su papá. Él me miró con esos ojos grandes e inocentes. ¿De verdad papi está vivo? Eso espero, mi amor, eso espero. Salimos de madrugada hacia Michoacán. El viaje duró casi 7 horas. Jacinto conducía una camioneta vieja y oxidada que no llamaría la atención. Paloma iba sentada adelante, revisando mapas satelitales en su celular. Yo iba atrás, con el estómago hecho un nudo de nervios. Llegamos a Uruapan al atardecer. Jacinto nos llevó a un motel barato donde nos registramos con nombres falsos. Esa noche revisamos el plan una última vez. Jacinto entraría primero para reconocer el terreno. Si Diego estaba ahí, nos señalaría. Luego, Paloma y yo entraríamos por la parte trasera, mientras Jacinto distraía a los guardias. ¿Y si nos disparan?, pregunté. Jacinto sacó una pistola de su mochila y me la entregó. Entonces disparas de vuelta. Nunca había sostenido un arma. El peso en mi mano me aterraba. Pero pensé en Diego, en Iker, en todo lo que habíamos perdido. Y supe que haría lo que fuera necesario. A las 2 de la mañana nos acercamos a la finca. Era exactamente como en las fotos, una construcción vieja de adobe rodeada de campos oscuros. Había 2 camionetas estacionadas afuera y se veía luz en algunas ventanas. Jacinto se adelantó sigilosamente, desapareciendo entre los arbustos. Paloma y yo esperamos eternos minutos hasta que él regresó. Hay 2 guardias afuera y al menos uno adentro. No pude ver mucho, pero escuché voces. «¿Alguien está ahí?» «¿Diego?», pregunté con el corazón acelerado. «No lo sé, pero vamos a averiguarlo». Nos movimos como sombras hacia la parte trasera de la casa. Jacinto cortó la cerca de alambre con alicates y entramos al terreno. El suelo estaba húmedo y fangoso. Cada paso sonaba como un trueno en mis oídos. Llegamos a una ventana trasera y Paloma la forzó con un destornillador. La ventana se abrió con un chirrido horrible. Nos congelamos, esperando que los guardias vinieran corriendo, pero no pasó nada. El silencio era absoluto. Entré primero, cayendo torpe en lo que parecía ser una cocina vacía. Paloma entró tras de mí, seguida por Jacinto. Nos quedamos inmóviles escuchando. Voces apagadas venían del piso de arriba. Jacinto señaló las escaleras. Subimos lentamente con las armas listas. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me delataría. Llegamos al segundo piso y vimos una puerta cerrada con candado. La luz se filtraba por debajo. Jacinto disparó al candado. El estruendo fue ensordecedor. La puerta se abrió de golpe, y lo que vi adentro me hizo caer de rodillas. Era Diego. Estaba vivo. Diego estaba encadenado a una cama de metal, demacrado, con la barba crecida y el rostro cubierto de moretones viejos. Había adelgazado tanto que casi no lo reconocí, pero eran sus ojos. Esos ojos cafés que había amado toda mi vida ahora me miraban con incredulidad y esperanza. «¿Ximena?», susurró con voz ronca. Corrí hacia él, sollozando. «Diego, Dios mío, Diego». Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo sus huesos frágiles bajo mi agarre. Olía mal, a sudor y enfermedad, pero no me importó. Estaba vivo. Mi esposo estaba vivo. «¿Cómo me encontraron?», preguntó con voz débil. «Después te explicamos», interrumpió Jacinto. «Ahora tenemos que salir de aquí». Disparó a las cadenas que sujetaban a Diego. Los eslabones se rompieron con un chasquido metálico. Diego trató de ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. Había estado encadenado tanto tiempo que los músculos se habían atrofiado. «Yo te ayudo», dije, pasando su brazo sobre mis hombros. Paloma estaba en la puerta, vigilando el pasillo con su arma. «Tenemos compañía», advirtió. Pasos apresurados subían las escaleras. Jacinto se posicionó junto a la puerta, listo para disparar. El primer guardia entró corriendo y Jacinto lo golpeó en la cabeza con la culata de su pistola. El hombre cayó inconsciente. «¡Vámonos!», gritó Jacinto.
Comenzamos a bajar las escaleras, arrastrando a Diego entre Paloma y yo. Pero entonces escuchamos más voces afuera. Gritos, motores de autos acercándose. «Nos vieron», dijo Jacinto con voz tensa. Salimos por la cocina, tropezando en la oscuridad. Diego apenas podía caminar. Yo lo sostenía con desesperación, negándome a dejarlo caer. Llegamos a la cerca cortada y lo empujamos al otro lado. Paloma pasó, luego yo. Jacinto iba detrás cuando sonó un disparo. Cayó al suelo con un grito. «¡Jacintos!», grité. «Váyanse», rugió él apuntando su arma hacia la casa. «Sáquenlo de aquí». No tuvimos opción. Corrimos hacia la camioneta estacionada a 100 metros de distancia. Diego se tropezaba con cada paso, jadeando de dolor. Más disparos sonaron detrás de nosotros. Una bala silbó cerca de mi cabeza. Llegamos a la camioneta. Paloma abrió la puerta trasera y empujamos a Diego adentro. Yo subí tras él. Paloma se puso al volante y arrancó el motor. «¡Jacinto!», grité por la ventana. Lo vi corriendo hacia nosotros, cojeando. Los guardias salían de la casa disparando. Paloma aceleró y Jacinto se lanzó hacia la camioneta en movimiento, agarrándose de la puerta abierta. Entre Diego y yo lo jalamos adentro justo cuando una bala atravesó el espejo lateral. Paloma pisó el acelerador a fondo. La camioneta derrapó en el camino de tierra y luego salió disparada hacia la carretera. Detrás de nosotros, las camionetas de los guardias nos perseguían con las luces encendidas. «¡Más rápido!», gritó Jacinto sangrando de una herida en el hombro. Paloma conducía como loca, tomando curvas cerradas a toda velocidad. Yo me aferré a Diego, protegiéndolo con mi cuerpo. Él estaba semiconsciente, murmurando palabras incoherentes. La persecución duró kilómetros eternos. Finalmente, Paloma tomó un desvío hacia un camino secundario y apagó las luces. Nos escondimos detrás de un bosque de pinos, conteniendo la respiración. Las camionetas pasaron de largo por la carretera principal, sin vernos. Esperamos 30 minutos en silencio absoluto. Cuando estuvimos seguros de que no regresarían, Paloma encendió el motor y condujimos más despacio hacia la carretera a Morelia. «Lo logramos», susurré, incrédula. Jacinto se presionaba el hombro herido con una camisa improvisada como vendaje. «No cantemos victoria todavía. Necesitamos llevar a Diego a un hospital». Pero Diego sacudió la cabeza débilmente. «No, no hospital. Me encontrarán. Conozco una clínica clandestina en Morelia», dijo Paloma. «El doctor no hace preguntas. Llegamos a Morelia al amanecer. La clínica era un lugar discreto en un barrio marginal. El doctor, un hombre mayor con cara de pocos amigos, revisó a Diego sin decir palabra. Le puso suero, lo limpió, le curó las heridas y le dio antibióticos. «Tiene desnutrición severa, deshidratación y varias costillas rotas mal curadas», diagnosticó. «Pero sobrevivirá. Necesita descanso y buena alimentación. Le pagamos con lo poco que teníamos y nos quedamos en la clínica todo el día». Diego dormía profundamente por primera vez en un año. Yo me senté a su lado, tomando su mano flaca, llorando en silencio. Paloma se acercó y puso su mano en mi hombro. «Todavía no termina», dijo en voz baja. «Germán, Rodrigo, Octavio y mi padre siguen libres. Si no los detenemos, vendrán por Diego otra vez». Tenía razón. Rescatar a Diego era solo el primer paso. Ahora venía la parte más difícil, hacer justicia. «Necesitamos evidencia sólida», dije, «algo que la policía no pueda ignorar». «Tengo una idea», dijo Diego con voz débil. Todos nos giramos hacia él. Había despertado y nos miraba con determinación en sus ojos cansados. «En la finca me obligaban a grabar videos», explicó. «Videos confesando crímenes falsos para chantajearme. Pero yo escondí mi celular. Grabé todo. Sus confesiones, sus planes. Todo está ahí». «¿Dónde está el celular?», preguntó Paloma urgentemente. Diego cerró los ojos recordando. «Lo escondí en el establo, detrás de una piedra suelta en la pared del fondo». Miré a Paloma. Ella asintió. «Tenemos que regresar. Esta vez no sería un rescate. Sería un golpe final». 2 semanas después todo estaba listo. Diego se había recuperado lo suficiente para caminar con ayuda.
La Policía Federal, alertada con las grabaciones que Paloma logró recuperar del celular escondido, había abierto una investigación formal contra don Ricardo, Germán, Rodrigo y Octavio. Pero necesitábamos un último golpe maestro. Don Ricardo había anunciado que celebraría una fiesta de compromiso con su nueva pareja, una mujer 30 años menor que él. La fiesta sería en la mansión Salazar, con toda la élite empresarial de la ciudad. Era el evento perfecto para exponer la verdad. Paloma consiguió invitaciones falsas. Diego, yo y Jacinto, ya recuperado de su herida, nos infiltramos entre los invitados. Yo llevaba un vestido elegante prestado y me había arreglado el cabello. Diego iba en silla de ruedas, disfrazado con barba postiza y gafas oscuras. Nadie nos reconoció. La mansión estaba llena de gente. Consuelo lucía radiante con un vestido de gala. Don Ricardo brindaba con sus cómplices, todos riendo como si nada. Me dieron ganas de vomitar. Esperamos el momento exacto. Cuando don Ricardo tomó el micrófono para dar su discurso de agradecimiento, Paloma cortó las luces. En la oscuridad, Diego se levantó de la silla de ruedas y caminó hacia el centro del salón. Las luces se encendieron. El salón quedó en silencio sepulcral. Todos miraban a Diego como si hubieran visto un fantasma, porque eso era exactamente lo que parecía, un muerto que regresaba de la tumba. «Buenas noches», dijo Diego con voz clara y fuerte, amplificada por el micrófono que Paloma le había dado. «Soy Diego Salazar. Hace un año, estos hombres», señaló a Germán, Rodrigo y Octavio, «y mi propio padre intentaron asesinarme. Fallaron. Me mantuvieron prisionero durante un año, pero ahora estoy aquí, y traigo pruebas de todo». El caos estalló. Don Ricardo intentó huir, pero la Policía Federal ya había rodeado la mansión. Consuelo gritaba histérica. Germán sacó un arma, pero Jacinto lo desarmó en segundos. Los invitados corrían despavoridos. En medio del caos, Consuelo me vio. Sus ojos se llenaron de odio puro. Tú hiciste esto». Me acerqué a ella lentamente. «Usted me echó a la calle con mi hijo», dije con voz tranquila. «Me trató como basura. Me humilló. Pero lo único que logró fue hacerme más fuerte. Gracias por eso». La policía se llevó esposados a don Ricardo, Consuelo, Germán, Rodrigo y Octavio. Los cargos incluían intento de asesinato, secuestro, malversación de fondos y asociación delictuosa. Las grabaciones de Diego eran irrefutables. 3 meses después, estábamos en un jardín soleado en Cuernavaca. Iker corría feliz persiguiendo mariposas. Diego estaba sentado en una silla de jardín, todavía débil pero recuperándose día con día. Paloma nos visitaba cada fin de semana. Yo había asumido el control de la constructora, limpiándola de corrupción y reorientándola hacia proyectos sociales honestos. Iker finalmente había sido diagnosticado correctamente con TDAH y estaba recibiendo tratamiento. Ya no gritaba ni tenía rabietas. Era un niño feliz otra vez. Diego me tomó la mano. «Tu valentía nos salvó», dijo suavemente. Yo sonreí, pero por dentro sabía la verdad. No había sido solo valentía. Había sido el amor de una madre desesperada. El instinto animal de proteger a tu hijo a cualquier costo. Ese instinto me había dado fuerza cuando no tenía nada más. Miré al cielo azul y pensé, el amor de una madre es el único radar capaz de encontrar la verdad entre las cenizas. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí.